El asesinato de Joseba Pagaza, que lo recuerdo perfectamente, fue extremadamente cruel. Y yo diría de Joseba Pagaza que él encarnaba claramente en el País Vasco la figura del resistente. Joseba Pagaza se convirtió de esa manera, aparte de lo que bien explica el documental, porque había habido numerosos incidentes policiales, por tanto él había intervenido en persecución de gente de ETA, etcétera, y ya estaba señalado al respecto. La figura de resistencia de Joseba Pagaza digamos que le convirtió en una figura extremadamente incómoda para el régimen. El régimen se ha visto también en el documental. El régimen tiene aspecto, hay gente que tiene aspecto de jerarca nazi. En el Parlamento Vasco estaban ahí con gran aspecto de gran jerarquía nazi, gente como Ibarretxe. Ibarretxe gobernó más de una década absolutamente negra, una década ominosa. Y a Joseba Pagaza lo mataron en esa década ominosa de Ibarretxe. Y la reflexión que creo que hay que hacer respecto de este asesinato de Joseba en el año 2003, a mi juicio, es la que se refiere, considerando para ello que estuviéramos en un momento que sería bueno para poder hacerlo, la que se refiere a la desnazificación. Yo creo que en el País Vasco las libertades se perdieron hace muchísimos años. Esa referencia a esa pintada en Portugal, di en la calle lo que hablas en casa, esa referencia siempre perpetua, por cierto, al silencio y al temor y al miedo que causa el silencio, nos lleva a saber, los que venimos de ahí, que las libertades hace mucho tiempo acabaron allá. Si ahora se pudiera hacer algo, habría que desnazificar. Y en el caso de Joseba, yo creo que hay un par de cosas para plantear. Hay una personal, por cierto, que trasluce claramente el documental, porque Joseba Pagaza no murió así como así en Andoain en el 2003. Ahí está muy bien relatado por su familia que él había sido trasladado a Álava y que tuvo la oportunidad en Álava, con niños pequeños, de vivir unos años de paz. Ustedes, no sé qué experiencia o conocimiento tendrán respecto del País Vasco, pero ayer estuvimos en Andoain. A mí me pareció tan ominoso como me lo parecía desde niño, presidido por esa iglesia precarlista. Realmente el caso de Andoain es un caso patético y horrendo de ambiente de coerción, por decirlo de la manera más leve. Y volviendo a la idea de la desnazificación, el caso de Joseba Pagaza tiene claramente elementos personales porque hubo mandos de la Ertzaintza que sabían perfectamente a dónde le conducían a Joseba. Yo recuerdo en particular, fue en septiembre del año 98 cuando anunciaron el pacto de Estella. Los nacionalistas daban un mensaje que era muy particularmente peligroso a mi juicio en aquel momento, porque nos estaban perdonando la vida. Y nos perdonaban la vida al anunciar la paz, que es lo más llamativo de las andanzas de Ibarretxe y de aquel pacto. Es decir, sepa usted que debe usted felicitarse porque ahora le estamos regalando la paz. Quedaba claro que si el asunto no duraba mucho, lo que nos regalarían sería más crímenes. Volviendo, insisto, al asunto de la desnazificación, a mi juicio hay responsabilidades personales que deberían rebuscarse, remirarse y no olvidarse. La memoria de Joseba Pagaza debe hacerse, y me gusta en particular señalar su aspecto y su figura como resistente, pero la memoria de quien le condujo al matadero, y está bien dicha la palabra en el documental, me parece que tampoco debe olvidarse. Y el otro elemento sobre desnazificación, a mi juicio, se refiere a lo que claramente veo que es el efecto de 30 años de nacionalismo violento en el País Vasco. Es decir, el País Vasco está lleno de elementos que los nacionalistas han ido dejando en el camino y buena parte de ellos son propiamente instituciones. Yo creo que la más pesada de todas ellas puede ser actualmente la de la educación, y parece ser que nadie se atreve o nadie da pasos ciertos para desmontarlo. Yo creo que la desnazificación implica volver a revisar la historia de qué ha pasado para que aquello no pueda terminar como terminó, por ejemplo, la última guerra carlista, cuando la banda de facinerosos decide un día que está muy débil y decide retirarse a Francia. Esa es la historia del final de la tercera guerra carlista en 1876. La desnazificación, a mi juicio, implica revisar qué instituciones y qué elementos del nacionalismo han ido quedando allá y hoy en día parecen naturales y normales y no lo son. Hay una administración hipertrofiada y hay
los elementos que habría que ir, yo diría, disolviendo, quitando de donde están. Y, por tanto, en este día de aniversario del asesinato de Joseba, insto, aquí la voz más autorizada sería la de Rosa al respecto, para pedir, adoptar, instar, digamos, o guiar las medidas de desnazificación, como digo, en términos personales respecto de Joseba, por lo que pasó con su expediente. Cuando hay un expediente administrativo hay personas detrás, y en ese caso lo hubo, y hay personas detrás de su traslado de regreso al País Vasco. Y en el otro sentido más general y más amplio, abordar la desnazificación, porque esa es una tarea pendiente. Si no, el nacionalismo volverá a creer que puede repetir, primero, que sustancialmente lo que hizo queda impune, y segundo, que aquello podrían repetirlo. Muchas gracias por atenderme. Atrás quedarán las penas de abril y la luna del viernes sin ti. Si con la pleamar se vuelve a nacer.